Listo, chicos, ¿ya? Esta es la última presentación para el segundo parcial. Fíjense, son 20 diapositivitas apenas, ¿no? Versus las otras que les he pasado, que pucha eran pues 70, 80, 100, 140, ¿no ve? Son 20, así que esto es algo bien preciso. No hay matemática compleja de fondo. Vamos a trabajar la clase de hoy dividida en dos partes, ¿sí? Cursogramas en una primera etapa y lógica matemática en una segunda etapa. ¿Listo? Vamos con la primera, cursogramas. ¿Qué es un cursograma? Simplemente es una, vamos a decir, una matriz, porque en realidad así se trabaja en matrices. Es una matriz que nos muestra el recorrido de puntos suspensivos. En nuestro caso, vamos a utilizar cursogramas para observar el recorrido del comportamiento del público. En otras materias, como en procesos, por ejemplo, se utiliza para observar el recorrido de un determinado procedimiento, proceso, actividad o tarea, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a manejar para observar comportamiento de un determinado público estudiado. ¿Listo? Cursogramas vamos a aplicar en nuestra escala diferencial semántica y en nuestra escala de Staple. Ahora, si es que alguien se está preguntando, ¿y por qué no estamos trabajando, digamos, el tema de cursogramas o alguna otra técnica para validar, por ejemplo, una escala de protocolos verbales, que era parecida a la Likert? Precisamente por eso, porque es parecida, pero no lleva matemáticas. Lo único que hacemos es observar el resultado final, tabular, graficar, analizar y concluir, como les he mostrado en la presentación justamente de los tipos de gráficos. O sea, no hay que hacer esto, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora, desde ayer y hoy, solo se aplica a lo que estamos, a lo que les estoy mostrando. Los otros que no les estoy mostrando, chicos, se hace directo, gráfico, descripción y análisis, ¿ya? Eso quiero que quede muy claro. Gráfico, descripción y análisis. Listo, aclaración realizada. Segundo punto, escala diferencial semántica. He visto en sus trabajitos al revisar el día de ayer que han cometido errores. ¿Dónde están los errores cometidos? En esto, ¿sí? Muy importante, y no es un grupo, varios lo han cometido. Cuando hablamos de diferencial semántico y cuando hablamos de Staple, estamos hablando, como les decía, de utilizar, tenemos una Paula en el curso, no te sientas aludida, tal vez no es algo hacia ti directamente, ¿sí? Este es un ejemplo que tomé al azar y salió, por si acaso, sí, lo siento mucho. Hay otro Eric, no sé si hay algún Eric en el curso, lo propio. En el ejemplo de hoy día hay un Eric, entonces lo propio, por favor, no se lo tomen personal, simplemente son nombres que se me vienen a la cabeza cuando estoy haciendo las diapositivas. Ya, cierro esa observación. Les decía, cuando estamos haciendo diferencial semántico y Staple, necesitamos trabajar adjetivos. ¿Listo? Pero no cualquier tipo de adjetivos. ¿Qué tipo de adjetivos son estos? Estos son adjetivos calificativos. ¿Listo? Es decir, son adjetivos que utilizamos para describir a algo o a alguien respecto de lo que es o hace. ¿Ok? Por ejemplo, yo soy una persona que reniega mucho, ¿sí? Entonces, ¿cuál podría ser un adjetivo para mí? Jetón, renegón, ese es mi adjetivo, ¿listo? Ese es mi adjetivo. Pero digamos, una persona que le gusta mucho el deporte, ¿qué adjetivo le ponemos? Es futbolista. ¿Estaría bien eso? No, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque futbolista no es un adjetivo, es un sustantivo. Y aquí no estamos calificando sustantivos. Además, en diferencial semántico, cada adjetivo tiene su opuesto. Cada adjetivo tiene su opuesto. Y lo que medimos es la intensidad del adjetivo. Eso es lo que medimos en el diferencial semántico, la intensidad del adjetivo. Entonces, no usen sustantivos, chicos, salvo hay algunos sustantivos que pueden ser utilizados como adjetivos. Sí, hay. Claro que sí, pero no todos funcionan. Por ejemplo, en este caso, futbolista es un sustantivo. ¿Cuál es el opuesto? No futbolista. Bueno, ya, tiene opuesto, es cierto, pero ¿y cómo lo intensificamos? ¿Es muy futbolista? ¿Es algo futbolista? ¿Es poco futbolista? No, ya no tiene mucha lógica. Pero si le damos un adjetivo, por ejemplo, futbolero,
es una palabra rara, pero sí se puede utilizar. Esa sí funciona, ese sí es el adjetivo del sustantivo. Entonces, cuidado con eso. ¿Listo? Y me adelanto un poquito en la presentación para mostrarles también Staple, lo propio. En Staple utilizamos, por eso les decía que hay un Eric, ¿ya? En Staple utilizamos un solo adjetivo. Es decir, nunca cambia el adjetivo y ese es un error que han cometido también algunos grupos. ¿Qué es lo que qué es lo que me han dicho? Que este -3 era, por ejemplo, no fiestero y este +3 era muy fiestero. No, no es eso, chicos. En Staple, estas escalas negativas es la escala de menor intensidad, es decir, que este -3 representa una persona que alguna vez en su vida sale de fiesta, en este ejemplo, ¿no? Y este +3 es una persona que todo el tiempo anda de fiesta. Entonces el adjetivo nunca cambia, o sea, nunca se opone a sí mismo. Simplemente que va de una menor a una mayor intensidad. Eso es Stapler. En cambio, una vez más, en diferencial semántico, va a medir dos adjetivos que se van a oponer entre sí, son antónimos, ¿ya? Y va a medir la intensidad de uno o el otro. Eso, por favor, chicos, tengan mucho cuidado, porque ese es un error que han cometido, como les digo, algunos grupos, y es un poquito complicado y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Más que todo por la naturaleza. Muy bien, entonces, a ver, ¿cómo funciona entonces esto, no? Les decía, este es un ejemplo, podemos hacer una pregunta por cada uno o de esta o con esta estética podemos presentar el diferencial semántico. Da igual, chicos, da igual. Lo único que tiene que aquí sobresalir es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Listo? Que es la lógica de ir preguntando. Ejemplo, vamos a describir a Paola, no a nuestra Paola del aula, sino a una Paola X. Vamos a decir a la Paola de nuestra amiga del colegio. Listo. ¿Cómo es Paola? Sí, a ver, entonces yo les voy preguntando, a ver, digamos tú, Luis, dime, ¿cómo es Paola? Y me dice, ¿responsable o irresponsable? Me dice, es irresponsable. ¿Cuán irresponsable? Uf, es terriblemente irresponsable. Me dice, ah, ya, marca ahí, ¿no? Luego, ¿renegona o tranquila? Es renegona. ¿Cuán renegona? Un poco renegona. O sea, no podría decir que es tranquila porque de vez en cuando jetea. Ya, muy bien. ¿Es puntual o impuntual? Es sumamente puntual, me dice. Ya, está bien. Extrovertida, introvertida. Es algo introvertida, ¿no? O sea, es calladita nomás, pero cuando se activa en una fiesta, y es un trompo, digamos, ¿no? Ya, listo. Entonces, este ejercicio que he hecho con Luis, tengo que hacerlo, por ejemplo, con toda mi muestra. Y toda mi muestra me va a ir calificando, ¿sí? Cada uno de acuerdo a su percepción. Por esto esta es una escala de percepción, de comportamiento, ¿ya? Entonces, todo el público va a ir haciendo esto. Una vez que tengo toda mi encuesta, la voy a tabular en una tablita como esta. Fíjense, me voy a armar una tablita donde estoy describiendo, por ejemplo, la personalidad de Paola, ¿sí? Y aquí están los mismos adjetivos, responsable, renegona, puntual, extrovertida, irresponsable, tranquila, impuntual, introvertida, que son, ya dijimos, opuestos entre sí. Y lo único que estoy haciendo es decir cuántas personas creen, ejemplo, vamos a borrar esto, acá. ¿Cuántas personas consideran que Paola es, digamos, muy responsable? El 41%. ¿Cuántas personas creen que Paola es responsable nomás? Digamos un 24%, algo responsable un 5%, que es un poquito irresponsable un 6%, que es algo irresponsable un 14% y que es muy irresponsable un 10%. ¿Ya? Entre estos, todos estos deben sumar, ¿sí? 100%. Primera observación, ¿ya? Entre estos tienen que sumar al 100%. Segunda observación, este 100% obviamente tiene que ser igual a la muestra. ¿Ok? Ahora bien, este es un punto interesante que yo quería hablar con ustedes en esto. Esta es una recomendación no solo para diferencial semántico, sino para todos, ¿sí? Para todos los tipos de preguntas, especialmente cuando hagamos el relevamiento de información y tengamos que hacer los gráficos estadísticos, ¿no? Las tortitas, las barras, etcétera, según lo que hemos hablado.
Nunca, chicos, y esta es una sugerencia para el resto de su vida, no solo académica, sino profesional, nunca me hablen con número de personas. Nunca. Siempre háblenme con porcentaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos 100 personas ha sido mi muestra. 3 personas piensan que es extrovertida, 14 que es extrovertida, 4, aquí 9, aquí 54 y aquí 16. ¿Listo? ¿Cuánto es el universo? Digamos que el universo es todos los estudiantes de la facultad, 10.000 estudiantes, creo que son un poco más, pero 10.000. Si yo les digo, chicos, les cuento que 54 personas piensan que Paola es extrovertida o introvertida, perdón, ¿qué me van a decir ustedes? Allá, y 54 personas no es pues nada comparado con las 10.000 que somos en la facultad. No somos nada 54 personas. Pero, oh, gran diferencia. ¿Qué pasa si yo me acerco con ustedes y les digo, chicos, les cuento que después de mi estudio, el 54% de la población cree que Paola es introvertida? Eso ya tiene un trasfondo de proyección de datos. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo 54%, ¿qué van a hacer ustedes? No le van a sacar el 54% a la muestra, le van a sacar el 54% a la población, a la N mayúscula. A esto le van a sacar el 54% para tratar de imaginar cómo funciona. Por eso les decía algunas preguntas como la de estimación de la demanda, que les dije que no lo íbamos a hacer, pero les di el parámetro de cómo hacerlo, funcionan igual. Si mi muestra son 200 personas y yo les digo, chicos, 25% del público quiere mi producto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a decir entonces mi demanda potencial son 50 personas? No, tengo que aplicar ese porcentaje a la población total. 100.000 personas era mi población total. Entonces, 100.000, 2.500 personas, o perdón, 25.000 personas van a ser mi demanda potencial. Entonces, por esa razón, nunca, chicos, pero jamás utilicen eh, esta lógica, ¿sí? Por favor, nunca. De ponerme personas. Siempre utilicen porcentaje. El porcentaje es su llave para que las personas observen estos datos como poblacionales. ¿Listo? Entonces, por favor, eso a tomarlo muy en cuenta. ¿Ya? Entonces, retornando a nuestro ejemplo, lo mismo sucedería con Renegona. 58% votó en más 3, 0%, es decir, ninguna persona votó en más 2, 36% en más 1, 2% en menos 1, igual nadie votó en menos 2 y 4% en menos 3. De puntualidad, ¿no? 2% cree que tiene un 3 en puntualidad, un 65 un 2 en puntualidad, un 12 un 1 en puntualidad, y así sucesivamente. Simplemente esta es una tablita donde yo estoy recopilando qué porcentajes de la población consideran, ¿sí?, que Paola tiene las características polares, por ejemplo, entre responsable e irresponsable, entre renegona y tranquila, entre puntual e impuntual, entre extrovertida e introvertida. ¿Listo? Es nada más que eso. Es bastante sencillita este escalograma de diferencial semántico. ¿Qué hacemos? Una vez que ya hemos hecho eso, lo único que vamos a buscar son cuáles son los valores mayores de cada uno. Por ejemplo, en responsable, ¿cuál es el valor mayor? 41%. ¿No? En el segundo, que es renegona tranquila, el mayor porcentaje es 58. Entre puntual e impuntual, el mayor es 65. Y entre extrovertida e introvertida, el mayor porcentaje es 54. ¿Ok? 54. Entonces, una vez que nosotros hemos, por ejemplo, denotado cuáles son los porcentajes con mayor representación, que ojo, no tiene que ser mayor al 51%, y fíjense, este primer dato es 41%, no tienen que ser mayor al 51, solo tiene que ser la mayoría, nada más, ¿sí? La mayoría. Entonces, una vez que tenemos esto, trazamos una lineacita que va a unir estos círculos que acabamos de colocar, y lo siguiente es describir la personalidad de Paola. Y ahí les dejo un ejemplo, ¿no? Fíjense, Paola es percibida por el personal de su trabajo como una persona altamente responsable, pero a la vez es altamente renegona.
y muy puntual. Sin embargo, es una persona muy introvertida, ¿no? Entonces, claramente, ustedes tienen que asignarle una expresión cualitativa a cada uno de estos valores. Por ejemplo, poco, mediano, alto, ¿no? Por ejemplo, aquí decía altamente responsable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el más 3 es altamente y el menos 3 también pues es altamente, ¿no? El más 2 tal vez dice que es muy, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice muy puntual. Entonces, el 2 será muy y el menos 2 también es muy. Y fíjense, aquí está claramente eso. Dice muy introvertida porque está en el menos 2. Entonces, muy, muy. Y el más uno y menos uno lo propio, digamos. ¿No? Puede ser poco. Ah, ya. Entonces, el uno es poco y el menos uno también es poco. ¿Pero poco qué? Poco irresponsable, poco responsable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos que asignarle esta expresión cualitativa, pero lo único que hacemos es describir comportamiento. Por eso les decía, ya no hay cálculo matemático. Ya no hay fórmulas, ya no hay nada, simplemente es armar esta tablita, colocar los valores de representación, los porcentajes, digamos, que han respondido a las personas, elegir el mayor, trazar la línea de comportamiento y con esa línea de comportamiento hacer una redacción, en este caso del objeto estudiado, que es la personalidad de Paula. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hubiesen sido preguntas distintas? Es decir, vuelvo aquí atrás, no hubiese sido como acá, digamos, un enunciado. Hubiese sido, digamos, esto no existe. Y aquí, pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Cuatro preguntas distintas. No importa. Todas estamos hablando de Paola. Entonces, avanzo aquí y en lugar de personalidad de Paola, vamos a colocar simplemente Paola. Porque no sé si estamos hablando de su personalidad. Entonces, simplemente voy a decir, ¿cómo es Paola? Listo. Nada más, ¿ya? Entonces también depende un poquito de cómo redactemos nuestras preguntas de Staple y de diferencial semántico, pero en esencia no hay problema si son preguntas por separado o si es una pregunta de agrupación. ¿Listo? No hay ningún problema, ¿ya? Y lo mismo vamos a hacer con Staple. Fíjense, aquí está, ¿no? Esta sí se las estoy mostrando. Preguntas separadas, digamos, ¿no? ¿Cuán fiestero es Eric? ¿Cuándo sale de fiesta es mala copa Eric? Dice, ¿no? Cuando sale de fiesta es mala copa. Baila en las fiestas en las que asiste. ¿Cuán tacaño es para las cuotas de la bebida, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya no sé pues si es personalidad, digamos, ¿no? Porque el enunciado ya no me apunta a eso. Entonces, simplemente yo voy a decir, ¿cómo es Eric? O Eric. Listo, ese es mi objeto de estudio. ¿Listo? Entonces, lo propio, esto lo aplico al público y al público le pregunto, ¿no? A ver, ¿cuán fiestero es Eric? Ya, y van respondiendo. Yo voy marcando, ¿no? Ya, a ver. Tanto por ciento ha dicho que no es tan fiestero, que es muy fiestero, etcétera. Simplemente una vez más la recomendación, acuérdense que en Stapel no cambiamos el adjetivo, simplemente es la menor intensidad en la que se presenta hasta la mayor intensidad en la que se presenta antes de oponerse, o sea, nunca cambia el adjetivo. Es tacaño, quiere decir que al menos 3 es ya casi, casi nada de tacaño, o sea, es tal vez un poquito recelosito de su plata, pero no hasta por ahí. En cambio, el más 3 será pues la mayor intensidad. Este es un tacaño de primera, este no, ni el aire te quiere prestar, digamos, ¿no? Entonces, siempre véanlo así, pero el adjetivo nunca cambia, ¿ya? Y lo propio, una vez que hemos aplicado este cuestionario, lo que hacemos es armar una tablita casi, casi igual a la que teníamos en diferencial semántico. Colocamos nuestros adjetivos, primera columna. Fíjense, en el encabezado pongo Eric, porque como les dije, no sé si estoy hablando de su personalidad, no sé si estoy hablando de sus energías, no sé de qué estoy hablando. Entonces pongo su nombre, ese es mi objeto de estudio. Y posteriormente recopilo los datos, ¿no? Por ejemplo, 21 personas creen que es, digamos, altamente fiestero, 44% dice que es muy fiestero, 5% dice que es algo fiestero, 6% dice que es poco fiestero, 14% dice que es ah, fiestero, pero poquito, digamos que no sale muy rara vez, y el 10% cree que Eric sale con suerte una vez al año. Es muy, muy, muy poquito, digamos, fiestero, ¿no?
Entonces, nunca he cambiado de fiestero a no fiestero, ¿no? O sea, toda la escala, fiestea, pero fiestea de muy poquito a mucho, ¿no? Eso siempre hay que tomar en cuenta. Lo propio que hemos visto en Staple, toda esta línea tiene que sumar 100%, ¿ya? Y obviamente este 100% tiene que ser igual a la muestra. Lo propio, exactamente lo mismo, ¿ya? Sí o sí. Hago lo mismo para los otros objetivos, ¿no? 68% para el Malacopa, ¿no? 68, 0, 26, 2, 0, 4, y hasta llegar al último. Una vez que yo ya he recopilado todos los datos de mi encuesta, lo mismo que hice en el escalograma con diferencial semántico. Voy a buscar el mayor, a ver, en la primera fila, ya, este es el mayor. En la segunda fila, este es el mayor. En la, perdón, sí, en la tercera fila, este es el mayor. Y en la última fila, el primerito, ¿no? El 53%. Todos esos son los mayores. Aquí ya más bonito marcado. Entonces, lo mismo que hice en diferencial semántico, lo hago aquí en Staple. Voy a unir los círculos con una línea, que es justamente la línea del comportamiento, y voy a describir a Eric. Fíjense, Eric es percibido por sus compañeros de curso como una persona muy fiestera, demasiado mala copa, ¿no? Fíjense, entonces el 3 para mí ahora significa demasiado, el 2 significa muy, ¿no? Entonces, muy fiestera, demasiado mala copa cuando sale de fiesta, bebe mucho, ¿no? Obviamente. Baila muy poco, dice, ¿no? Entonces, el -2 también significa muy, ¿no? Muy poco. Baila muy poco. Y es demasiado tacaño a la hora de dar cuotas para comprar más bebidas. Pero yo cómo sé que el tacaño es para comprar bebidas? Es que la pregunta decía, pues eso, ¿cuán tacaño es Erika en las cuotas de la bebida? ¿Ya? Entonces obviamente hay que usar también pues las preguntas, ¿no? Para la redacción. Pero no es nada más que eso, ¿sí? Entonces lo propio, una vez más, simplemente la tablita, yo marco los mayores porcentajes, trazo la línea de comportamiento y redacto describiendo el comportamiento que yo he encontrado a través de este tipo de preguntas. ¿Para qué me sirve este tipo de escalamiento como el diferencial semántico Staple? Y también aquí podríamos involucrar a protocolos verbales. Este ejercicio que estamos haciendo ahorita, el cursogramas de comportamiento, nos ayuda para los siguientes elementos. Número uno, fíjense que al escribir esto es como si estuviera escribiendo más o menos un perfil. Porque aquí yo estoy investigando a Eric, pero también yo podría investigar a todo el curso, por ejemplo, a todos ustedes, todo el curso de investigación de mercados de verano. Entonces, en lugar de Eric, ahí va a decir curso de IM de verano. Entonces, yo puedo sacar el comportamiento de todo un grupo de personas, no sí o sí es de una sola, ¿no? Siempre tengan cuidado con eso. Por ejemplo, al público yo le voy a preguntar qué opina sobre ciertos productos. Entonces, a todo el público le estoy preguntando. Entonces, cuando yo haga mi descripción, yo puedo decir, los ciudadanos paseños piensan que, digamos, no sé, los cigarrillos son un producto muy adictivo, exageradamente dañino para la salud, pero es relajante, ¿no? O sea, y puedo hablar no solo de una persona, sino de muchísimas. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, la idea acá no es centrarnos en una sola persona o algo así. No, no, no hay esa regla. Podemos usar grupos enteros. No hay ningún problema. ¿Ya? Punto uno. Entonces les decía, esto va redactándose como un perfil. Y a ver, en mi cabeza dice perfil, eso me resuena. Cuando hemos hecho segmentos, sí. Una de las primeras utilidades de hacer cursogramas de comportamiento es verificar, ajustar y o mejorar el perfil de la segmentación. Porque aquí estoy evidenciando el comportamiento que tal vez cuando he segmentado no lo tenía. Porque al segmentar es más que todo un trabajo de investigación, pero de escritorio. En cambio, este ya es un trabajo de campo, este ya es un trabajo en la vida real. Entonces, este perfil que yo estoy escribiendo acá me va a ayudar, como les decía, a depurar, cambiar o mejorar el perfil de la segmentación que yo elaboré inicialmente. Primera utilidad. Segunda utilidad. Gracias a estas descripciones, yo puedo desarrollar estrategias mucho más precisas
enfocadas en la estrategia de la focalización, ¿ya? Focalización, porque aquí yo veo un comportamiento particular y eso me ayuda a mí también a determinar cómo se va a mover el mercado. ¿Listo? Nada más. Así nomás funciona la escala de diferencial semántico Staple. Y como les decía, ¿por qué no estoy haciendo una de protocolos verbales? Porque puedo hacer directo los gráficos y su análisis, o si ustedes gustan, pueden hacer algo como esto. No hay ningún problema, porque también es una escala de comportamiento la de protocolos verbales. Así que pueden hacer algo así o no. Eso ya es libre, voluntario. Pero la de diferencial semántico y Staple, esas sí me van a trabajar con cursogramas, líneas de comportamiento y descripción de esa línea de comportamiento. ¿Listo? Hasta acá alguna pregunta, porque ahorita ya vamos a entrar a la lógica matemática. Como les decía, es algo bastante preciso, no hay mucho más que profundizar. ¿Alguna consulta? Muy bien. Antes de ingresar a lógica matemática, paréntesis, estoy viendo las votaciones. Está ganando que la práctica de hoy día sea normal, es decir, con nota, y también está ganando el hecho de que el examen final sea el trabajo final el viernes 27 y el examen final el sábado 28. ¿Listo? Entonces, por si acaso, para que puedan seguir votando. Muy bien. Lógica matemática, y esto lo vamos a utilizar ¿en qué? En escalas dimensionales, es decir, en la unidimensional, bidimensional y multidimensional. La lógica para los tres siempre va a ser la misma, siempre, ¿ya? Ahorita les explico algunas correcciones que he visto en sus trabajos, pero antes de entrar a eso, yo quisiera que ustedes, por favor, evidencien, o no evidencien, sino recuerden sus clases de lógica matemática del colegio. ¿Cómo era la lógica matemática? No, no me acuerdo. Eran estos simbolitos feos que usábamos, ¿no? El I, O, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Algunos le ponían arriba la otra rayita, da igual, a mí me da igual. Igual, tiende a, sí y solo sí, si mi memoria no falla. Condicionante, unión, existe, no existe, ¿no? Algunos le ponen también el no existe así, ¿no? Da igual, pero usualmente el no existe también lo hacían al revés. Sumatoria, puntos suspensivos, tantos que tenía. Acá conmigo, para trabajar esto, más vamos a utilizar tal vez paréntesis, corchetes, el y o mayor, menor, o el tiende a y el sí, solo sí. Con eso es más que suficiente. ¿Listo? ¿Podemos usar el existe, no existe, etcétera? Sí, podemos utilizarlo, no hay ningún problema. Pero no es muy común que digamos. A ver, vamos a ver un ejemplo. Y aquí más bien les hago también las correcciones de ayer. En algunos casos, ¿sí? En algunos casos, he podido yo observar que cuando han trabajado las escalas dimensionales, me han puesto, por ejemplo, ¿usted elegiría una gaseosa? ¿Por qué elegiría una gaseosa? Y no han puesto esto. Entonces me han puesto como si fuera una opción múltiple para elegir esto. No, totalmente incorrecto. Las escalas dimensionales, les dije, se les llama también escalas pareadas. ¿Por qué? Porque siempre van en pares. Fíjense, este par con este par con este par con este. Por eso se les llama escalas pareadas. Las escalas dimensionales son escalas comparativas de elección, de consumo. Entonces, ¿por qué yo voy a elegir una gaseosa? ¿Por su sabor o por su tamaño? ¿Por su sabor o por su precio? ¿Por su tamaño o por su precio? Y esta misma lógica de comparación se presenta tanto en la unidimensional, bidimensional,
y multidimensional. Es decir, en estas tres escalas yo tengo que hacer comparaciones de elección. En otras palabras, cómo y o por qué elige consumir una persona un determinado producto o servicio. Esas son las escalas dimensionales. Comparar razones de elecciones de consumo. Sumamente importante. ¿Listo? Sumamente importante. Entonces, por favor, chicos, tómenlo muy en cuenta porque he visto en sus prácticas ayer que me han puesto como opción múltiple y no es opción múltiple. De cada, por ejemplo aquí, de cada línea tengo que escoger uno. Eso hay que decirle al cliente, al público, al encuestado. Dime, ¿qué escoges? ¿Sabor o tamaño? Sabor, muy bien, me marca sabor. ¿Qué escoges? ¿Sabor o precio? Prefiero el precio, muy bien, marcame el precio. ¿Qué prefieres? ¿Tamaño o precio? El tamaño, muy bien, marcame el tamaño. ¿Sí? O sea, tienen que ser comparaciones. Eso es muy importante. Listo, nada más. Eso para que corrijan. Como les digo, en las tres, en las uni, en las bi y en las multi. ¿Cómo se trabaja lo que yo quiero que hagamos? Vamos a preguntarle a las personas. ¿Qué prefieres? ¿Sabor o tamaño? ¿Sabor o precio? ¿Tamaño o precio? Y todo nuestro público nos va a ir respondiendo. Vamos a imaginarnos, ¿sí? Que el 55% nos ha dicho sabor y el 45% nos ha dicho tamaño. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo voy a elegir? Sabor. Listo. O sea, voy a elegir el mayor entre los dos. Nada más. La mayoría de las personas, por decirles aquí un 30% ha escogido el sabor y aquí un 70%. ¿Cuál elijo? El mayor, precio. Ah, entonces las personas prefieren el precio antes que el sabor. Y luego el tamaño y el precio. Digamos que ha escogido 50-50. Uy, esto es complicado. No crea. Es igual fácil. Si yo digo que han escogido 50-50, para mí entonces el tamaño y el precio le da igual al consumidor, por lo tanto, da lo mismo. ¿Qué es lo que yo hago? Fíjense, aquí les voy a mostrar un ejemplo, pero vamos a hacer también el mío, ¿ya? Fíjense, aquí las personas prefieren sabor al tamaño, prefieren sabor al precio y prefieren tamaño al precio. Es decir, la mayoría de la muestra ha respondido de esta forma. La mayoría de la muestra, ¿ok? La mayoría, no una persona, la mayoría de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Fíjense, me voy a armar una pequeña lógica. Fíjense, solamente feo esto. Sabor es preferido al tamaño, por lo tanto, sabor mayor al tamaño. El sabor es preferido al precio, por lo tanto, el sabor es mayor que el precio. El tamaño es mayor que el precio. Entonces, esa es la forma. Y eso es lo que estoy mostrando acá. Sabor preferido al tamaño, sabor preferido al precio y el tamaño preferido al precio, tal cual está acá. Los junto los tres en una sola expresión. Entonces, si el sabor es mayor al tamaño y mayor al precio, entonces el sabor es mayor que el tamaño y el precio. Por lo tanto, ¿cómo describo esto? Que las personas al momento de elegir una gaseosa prefieren el sabor antes que el tamaño y el precio. Nada más. Esto también es para hacer una descripción del comportamiento, pero este comportamiento es de elección de consumo. Mientras que en Staple y diferencial semántico era una descripción de comportamiento. Simplemente comportamiento. En cambio, aquí es un comportamiento de elección de consumo. ¿Ya? Pero como les digo, no siempre puede darse como en este caso. Hagamos mi ejemplo. Entonces yo digo, por ejemplo, las personas preferían el sabor al tamaño, entonces sabor es mayor al tamaño. Las personas preferían el sabor al precio, entonces el sabor es menor al precio. Y el tamaño y el precio, las personas lo han dado en equivalencia, entonces el tamaño es igual al precio. Entonces vamos a tratar de armar nuestra lógica. El sabor es mayor al tamaño, el sabor es menor al precio y el tamaño es igual al precio. Esto nos pone en conflicto. ¿Por qué? Porque si el tamaño es igual al precio y yo sustituyo este con precio, estoy rompiendo aquí la lógica del mayor. Fíjense entonces, ahora ya no podemos hacer una lógica sencilla como esta. Ya tenemos que utilizar otra manera de trabajo. A ver, ¿cómo podríamos hacer? Si el tamaño es igual al precio, entonces yo podría decir que a las personas les da lo mismo el tamaño o el precio.
¿sí? Entonces, el sabor va a ser preferido a el tamaño si y solo si el tamaño es igual al precio. Listo, ya está mi lógica. Pero si no son distintos, pero si no son distintos, yo tendría una segunda lógica matemática. ¿Cuál podría ser? Voy a cambiar de color. Entonces ahí yo podría decir que, ¿cuál es preferido? El precio, cuando no es igual al tamaño. Entonces yo puedo decir que el precio va a ser preferido ¿a qué? Al sabor y al tamaño. Sí y solo si el tamaño es distinto al precio. Listo. Entonces, así eligen las personas en este ejemplo que yo he planteado. ¿Pueden haber otras opciones? Por supuesto. ¿Y podemos escribirla? Claro que sí. Puedo decir también entonces que las personas les da igual entre el precio y el tamaño, siempre que estos prevalezcan ante el sabor. También puedo armar una lógica así. Sí, porque me lo permite lo que he recolectado. Entonces puedo tener dos, tres, cuatro, cinco lógicas escritas que describan el mismo comportamiento o un comportamiento condicional. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que nosotros trabajamos la lógica matemática. Y claro, luego de hacer esta escritura de la lógica, ¿qué hago? Lo mismo que acá. Hago la descripción, ¿no? Hago esto de acá, ¿sí? Que es la representación de esta lógica descrita en la ecuación o inecuación. Nada más, chicos. ¿Dónde se complica un poquito cuando no es así como este, tan directo y fácil y bonito? Y se nos presenta uno como en este otro ejemplo que hice, donde sí tenemos que aplicar una lógica un tanto diferente. Pero, como les digo, nada del otro mundo, ¿sí? Nada del otro mundo. Solo es acordarnos nuestras clases de lógica. Este es mayor a este cuando este funciona de esta forma o este es de esta forma. Podemos usar por eso, les decía, el y, el o, ¿no? Sí, solo sí, el es igual, el no es igual, el existe, el no existe, mayor, menor, etcétera. ¿Sí? Podemos utilizar. Y esta misma idea, chicos, se presenta en las bidimensionales. Fíjense en la bidimensional. Simplemente ahora aparece Coca-Cola como algo muy característico, algo que algunos han cometido el error, que la bidimensional me la han hecho igual a la unidimensional. No, en la bidimensional ya aparece un grupo específico. En la unidimensional existe un grupo genérico. ¿Sí? Ojo con eso. Pero lo propio, las personas van a elegir, van a hacer su encuesta y fíjense, las personas, por ejemplo, acá prefieren el sabor al tamaño, el sabor al precio, pero prefieren el precio al tamaño. Ya es distinto, ¿no? Entonces yo recapitulo mi información y simplemente voy a decir entonces que si el sabor es preferido al tamaño, el sabor es preferido al precio y el precio es preferido al tamaño, entonces el sabor es preferido ante un precio o un tamaño. ¿Por qué ya no uso el y? Por este último. El precio y el tamaño siguen siendo menores o siguen siendo, o sea, el sabor sigue siendo predilecto antes que el precio y el tamaño. Por eso podemos colocar aquí primero el sabor. Pero el tamaño y el precio, fíjense que dependiendo del sabor, a veces el tamaño es más importante y a veces el precio lo es más. Entonces simplemente yo pongo que el sabor es mayor al precio o al tamaño dependiendo la situación. Y eso es lo que yo describo. Las personas eligen una Coca-Cola por su sabor y no así por su precio o tamaño. Listo. Es así de sencillo, chicos. Por eso les decía, la clase de hoy es bastante precisa. Y veamos la multidimensional, ¿sí? Aquí también han cometido errores. Fíjense, ya en el enunciado existen dos situaciones que estamos comparando, chicos. Dos situaciones que estamos comparando. Eso tómenlo en cuenta. Algunos me han puesto solo uno, digamos Coca-Cola, y en el otro Pepsi. No, estamos comparando dos elementos. Y les dije de las multidimensionales, lo que tenemos que hacer es hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, aquí Coca-Cola con Pepsi y el siguiente es Pepsi con Coca-Cola.
Porque no es pues lo mismo, chicos. Si yo voy a una tienda, eso es lo que me está diciendo esto, ¿no? Yo voy a la tienda y tengo delante de mí una Coca-Cola a una Pepsi. Y luego voy a la tienda y tengo delante mío una Coca-Cola a una Pepsi. Es decir, aquí hay Coca-Cola y en este otro ejemplo hay Pepsi, pero no hay Pepsi en el primer ejemplo y no hay Coca-Cola en el segundo. Entonces, si no hay Pepsi y solo hay Coca-Cola, ¿cómo elijo? ¿Por sabor o tamaño? ¿Por sabor o precio? ¿Por tamaño o precio? Pero si hubiese Pepsi y no Coca-Cola, ¿por qué lo elegiría? ¿Por su sabor o tamaño? ¿Por su sabor o precio? ¿Por su tamaño o precio? Así funciona la multidimensional. Por eso es un poquito más extensa y compleja. Y la mayoría ha cometido errores en esta. En algunos más graves, en otros no tanto. Pero la idea, ¿cuál es? Justamente este análisis, ¿sí? Cuando yo prefiero este objeto uno a este objeto 2 y cuando yo prefiero al objeto 2 al objeto uno. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Cómo nos están respondiendo las personas? Fíjense, en- yo voy a preferir una Coca-Cola cuando no haya Pepsi por su sabor y su precio. Eso estoy diciendo. Pero voy a preferir una Pepsi cuando no haya Coca-Cola, pero la voy a elegir no ya por su sabor, no tendría sentido, me estaría contradiciendo, pero yo lo elegiría por su tamaño y por su precio. Ahora, ¿qué pasa si la gente hubiese puesto sabor? Ese caso se llama indiferencia, es decir, a la gente le da lo mismo el sabor de una Coca-Cola o una Pepsi. Eso me adelanto. Entonces, en la lógica matemática, el sabor de Coca-Cola es igual al sabor de Pepsi. ¿Ya? Eso por si acaso para que lo tomen en cuenta. Y esto se llama indiferencia de consumo. Pero ¿cómo se arma? Aquí ya es un poquito más compleja, fíjense, porque voy a estructurar primero mi lógica para los primeros tres. El sabor, yo elijo Coca-Cola por su sabor a su tamaño, por su sabor al precio y por el precio al tamaño. Por lo tanto, el sabor de la Coca-Cola la voy a preferir antes que el precio o el tamaño. ¿Ya? Y fíjense lo que está redactado acá, es justamente lo que les acabo de decir. Luego veo la Pepsi. Yo voy a elegir una Pepsi ante una Coca-Cola por su tamaño antes que su sabor, por su precio antes que su sabor, pero por el tamaño antes que por su precio. Entonces, ¿qué me dice mi lógica? Que las personas eligen una Pepsi o una Coca-Cola por su tamaño y no por su precio o sabor. Con estos dos, chicos, yo armo esto, que las personas eligen una Coca-Cola más por su sabor que por el tamaño de una Pepsi. Ahora, ¿por qué el sabor de la Coca-Cola es mayor al tamaño de la Pepsi? Porque yo estoy observando eso en este comportamiento. El sabor es mayor al tamaño. Entonces yo prefiero el sabor de la Coca-Cola antes que el tamaño de una Pepsi. Entonces aquí yo prefiero el tamaño de una Pepsi antes que el sabor de una Coca-Cola. Entonces mi lógica me permite hacer esta reducción, que el sabor de la Coca-Cola es mayor al tamaño de la Pepsi. Y lo describo. Si existe Coca-Cola en la tienda, las personas lo comprarían por su sabor. Pero si no hubiese Coca-Cola en la tienda, elegirían una Pepsi, pero por su tamaño. Ahora, no necesariamente, chicos, siempre se va a reducir a estos dos elementos. Puede haber más cositas en la lógica, o sea, la inecuación puede ser más larga, no hay ningún problema. Pero la idea es guiarnos con lo que estamos estructurando. Es bien bonito trabajar esto para las escalares, porque nos ayudan a describir bien bonito el comportamiento, ¿ya? Pero hay que tener un poquito de cuidado en usar lógica matemática, es decir, la simbología, en hacer, a ver, sí, otra vez recapitulando ya para cerrar. Hacemos la simbología inicial, aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Donde hay que tener, pero más cuidado es al hacer la simbología de conjunto. Y en el caso de las multidimensionales, hay que hacer una lectura correcta para generar la lectura final del modelo de lógica matemática. Pero es solamente como su nombre lo dice, ¿no? De la misma lógica. Nada más. Nada más. Solo ver. A ver qué ha respondido la gente. Nada más, chicos. ¿Listo? Entonces, eso por favor tómenlo en cuenta. Así es como esto se trabaja.
¿Alguien tuviese alguna consulta? Yo, licenciado, en los Claro, signos dale. de y también de la O, ¿cuándo se ponía la O y también la I? Ya, esto es, a ver, esto yo quiero que ustedes se acuerden de las clases de lógica. A ver, vamos a hacerlo aquí abajito. Si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces A, no sé, entonces, ¿no? Los tres puntitos. Entonces, A es mayor a C. Entonces yo puedo decir, haciendo la conjunción, que A es mayor a B y a C. Entonces, cuando yo tengo esto, yo uso el I. Cuando yo tengo eso, uso el I. ¿Cuándo uso el O? Cuando se rompe. Por ejemplo, a la izquierda lo voy a anotar, ¿ya? A es mayor a B, pero B es menor que C. Ahora yo necesito saber si A es mayor o menor que C, pero digamos que si A es mayor a C, entonces yo puedo decir que A entonces es mayor a B o C. Porque A es mayor que B y mayor que C, pero como B es menor que C, entonces yo no puedo decir I, porque eso implica que B y C llegan a valer lo mismo para A. Entonces uso el O. ¿Listo? Pero si A fuera menor que C en este mismo ejemplo, si A fuera menor que C, entonces cambia la situación. C es mayor que A y B. ¿Listo? Entonces siempre hay que tener cuidadito con cómo funciona eso. Simplemente, si nos acordamos esta reglita que era lo básico en lógica matemática, vamos a saber cuándo usar el I y cuándo usar el O. ¿Listo? Otra consultita. Ya. Muy bien. Termino la presentación y saco el screenshot a la pantalla. A ver, ¿qué ha ganado? Que la práctica de aula sea normal, es decir, por nota, y que el trabajo final y el examen final se mantengan en las fechas inicialmente acordadas. Es decir, trabajo final 27 de enero y el examen final 28 de enero. Ambos virtuales. ¿Listo? Entonces, en eso estaríamos quedando. Ya no hay más tema de votación, ya se cierra ahí. Entonces, chicos, ahora yo les voy a dar unos 12 minutos de descanso hasta las 10 en punto. A las 10 en punto volvemos y ahí les voy a asignar el trabajo del día de hoy, que es justamente sobre lo que hemos visto. ¿Ok? Mientras tanto, les voy a estar pasando las diapositivas al Moodle y voy a tratar de hacer otra vez esta muletilla para obtener el video de hoy y pasárselos antes también.